Muy buenas, mi nombre es Andy Rosado, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, y voy a estar presentando mi exposición acerca de métodos numéricos. Para comenzar, ¿qué es un método numérico? Un método numérico no es más que un procedimiento mediante el cual se obtiene casi siempre de manera aproximada una solución de ciertos problemas realizando cálculos aritméticos y lógicos de funciones, los cuales se consultan también mediante valores o cálculos utilizando operaciones aritméticas, entre otros. Por ello, se utiliza un procedimiento que consiste de una lista finita de instrucciones precisas que especifican una secuencia de operaciones algebraicas y lógicas. En este caso la conocemos como algoritmo, que producen bien una aproximación de la solución del problema. En otras palabras, el método numérico tiene como fin la solución de problemas de una manera aproximada o de una manera correcta. Los métodos numéricos constituyen técnicas mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos de tal forma que puedan resolverse utilizando operaciones aritméticas. Esta es una de las principales características del método numérico. Aunque existen muchos tipos de métodos numéricos que entre estos comparten características en común, que normalmente son invariables o que requieren de un buen número de tediosos cálculos aritméticos. No es raro que con el desarrollo de computadoras digitales de hoy en día, ya que son eficientemente y rápidas, las de las últimas generaciones en adelante, específicamente de las i5 o de las i3, tienen un papel fundamental en la solución de los problemas, especialmente en el área de la ingeniería, que ha aumentado de manera considerable ya que para los ingenieros el cálculo es muy frecuente. Ahora estaré explicando una breve definición en cuanto a los métodos de computadora, ya sea computadorizado y sin computadora. O sea, los tipos de métodos que existen o de los tipos de métodos que están pautados ya con computadora y sin computadora. Entre el método sin computadora podemos ver que en el desarrollo de problemas proporcionan una solución limitada, ya que como seres humanos no somos perfectos y cometemos errores, y por ende podemos realizar soluciones lineales o con geometría simple, pues tenemos una solución limitada en la trayectoria de los proyectos o en las soluciones de los proyectos. Es decir, que el método sin computadora para nosotros los humanos es más complicado, ya que el margen error por vía de nosotros está muy frecuente. También existen formas diversas de realizar estos métodos sin computadora para alcanzar una solución en específica. Como podemos ver también, hay diversos tipos de soluciones, como las soluciones gráficas, que implican que tenemos que desarrollar gráficos de un problema específico y resulta bastante tedioso y bastante complicado a la hora de implementarlo. Por ende, los gráficos están limitados a 3 dimensiones de gráficos. Entonces, otro método sería utilizando la calculadora, pero ya como lo he mencionado, existe un factor que es el factor error. Más, en el método computarizado podemos aprovechar al máximo la potencia de cálculo a la hora de la solución de problemas. Así evitaríamos usar el uso de técnicas ambiguas
y obsoletas. También que se estarían utilizando técnicas más sencillas y el margen de error humano se estaría optimizando de una manera más evidente, ya que el computador realiza las operaciones que se le programan. Claro, no es que el computador no comete errores, porque los errores los cometen los humanos, sino que de una forma más rápida tiene el computador ya a la hora de programarse en un lenguaje X de programación, ya sea Java, C, C++, es más preciso a la hora de hacer cálculos. Sin embargo, el computarizado, el que no es con computadora, perdón, no existe un mayor margen de error, porque a la hora de hacer ecuaciones, a la hora de resolver soluciones, de hacer problemas, se hace un poquito más largo y más complicado a la hora de resolver un problema, por ende, nos equivocamos más fácilmente. Sin embargo, también existen software especializados, de entre los cuales ya nos ayudan en estas labores de soluciones de problemas complicados y complejos. Por esto, una diferencia sería que el método sin computadora, pues tenemos un margen de error muy preciso, un margen de error muy común y un margen de error muy grande a la hora de resolver un problema de ecuaciones diferenciales, ecuaciones algebraicas y ecuaciones ya complicadas en cuanto también a gráficos. Se complica de una manera mayor. Sin embargo, cuando se utiliza el método computarizado, se nos facilitan a la hora de realizar soluciones. Tenemos un mayor desenvolvimiento para resolver un problema, ya que las computadoras, usando su máximo potencial de cálculo, podemos resolver los problemas de una manera más rápida. Podemos utilizar software especializado como MATLAB, entre otras, que nos ayudan a realizar estas soluciones de una manera rápida. O también podemos usar un lenguaje de programación para resolver estos. Entrando ahora a las tres fases en la solución de problemas. En la actualidad, las computadoras y los métodos numéricos ofrecen una alternativa para los cálculos complicados. Al usar la potencia de la computadora, como se mencionó anteriormente, se pueden utilizar diferentes soluciones de manera directa. De esta manera, se pueden aproximar los cálculos sin tener que recurrir a consideraciones o de simplificaciones a técnicas muy lentas, como en el caso de los métodos sin computadora. Aunque las soluciones analíticas aún son muy valiosas, tanto para resolver problemas como para brindar una mayor comprensión. Los métodos numéricos representan opciones que aumentan en forma considerable la capacidad para enfrentar y resolver problemas. Como resultado, se dispone de más tiempo para aprovechar las habilidades creativas personales. En consecuencia, es posible dar más importancia a la formulación de problemas y a la interpretación de la solución, así como su incorporación al sistema total. Aquí vemos un gráfico de las tres fases, a la hora de solucionar el problema. Tenemos la formulación, la solución y la interpretación. Dentro de la formulación tenemos que son leyes fundamentales explicadas brevemente. Tenemos la solución, que en la solución vemos que son métodos muy elaborados y con frecuencia complicados para hacer manejable el problema. Y en la interpretación vemos que hay un análisis profundo limitado por una solución que consume de tiempo. Claro, aquí estamos hablando sobre el método sin computadora. El método sin computadora nos plantean una solución. Vamos a la solución, que son, hablando en términos de hacer cálculos, bastante complejos y un poco tedioso a la hora de resolver el problema. Y por ende necesitamos hacer un análisis más profundo para resolver el problema. Cuando pasamos al método con computadora,
La exposición profunda de la relación del problema con las leyes fundamentales. El método de la computadora es fácil de usar y la interpretación, la facilidad de calcular permite pensar holísticamente y desarrollar la intuición. Es factible estudiar la sensibilidad y el comportamiento del sistema. En otras palabras, el método computarizado es más sencillo de utilizar, pues nos brinda una solución ya que tenemos que dominar el software a la hora que vamos a resolver un problema y por ende se nos hace más rápido resolver un problema, ya que no es nosotros que lo resolveremos, sino que sería poner la solución, poner el problema en el software y el software haría su trabajo de manera automática. Los métodos numéricos y la práctica en la ingeniería. Los métodos numéricos son muy importantes en los estudios a nivel de la ingeniería. Para el ingeniero moderno, en el desarrollo de nuestra profesión, o lo que profesionalmente seremos más adelante, implica inevitablemente el uso de las computadoras. Muy pocas disciplinas o actividades cotidianas, de alguna manera, no tienen contactos con estas máquinas tan poderosas y rápidas. En otras palabras, el computador. Ciertamente, las computadoras han sido por sus años un aliado de la ingeniería al desempeñar miles de tareas, tanto analíticas como prácticas, el desarrollo de proyectos y la solución de problemas en forma más eficiente en el transcurso de su carrera profesional. Es posible que el estudiante tenga la necesidad de utilizar un software disponible comercialmente que tenga métodos numéricos. El uso inteligente de estos programas o software depende del conocimiento de la teoría básica en lo que se basa en estos métodos. Unos posibles ejemplos serían problemas matemáticos y sus soluciones donde se apliquen los métodos numéricos. Errores de cálculo, notación científica utilizando puntos flotantes. En otras palabras también, cuando se menciona errores de cálculo, estamos entrando en el factor humano. Las amplias disponibles que nos han ofrecido en las gamas de la computadora a nivel digital han llevado a una verdadera explosión en el uso y su desarrollo de los métodos numéricos. Al principio, este crecimiento estaba limitado por el costo de procesamiento de las grandes computadoras, porque muchos ingenieros seguían usando simples procedimientos analíticos. Mas, sin embargo, cuando se procedió a utilizar los métodos computarizados, se optimizó el tiempo y las técnicas ambiguas fueron cambiadas o sustituidas por software especializado, donde, como se mencionó anteriormente, se planteaba una solución en el software y el software hacía su trabajo de manera automática. Algunas razones o ventajas por las cuales es necesario o necesitamos conocer los métodos numéricos como estudiantes de ingeniería. Punto número 1, los métodos numéricos son herramientas muy poderosas para la solución de ecuaciones de grados. Resolver geometrías complicadas también. Es posible utilizar programas enlatados que contengan métodos numéricos. En otras palabras, programas enlatados serían software o programas que son especialmente programados para una necesidad en específica. Punto número 3, hay muchos problemas que no pueden resolverse con programas enlatados, programas que ya se han diseñado para una necesidad específica. Si nosotros somos conocedores de los métodos numéricos, entonces tenemos la capacidad de diseñar nuestros propios programas. Por eso mencioné que también nosotros tenemos la capacidad, si conocemos un lenguaje de programación, ya sea Java, C, C++, Python, podemos programar e indicarle al software qué va a hacer para resolver el problema. Podemos plantearle al software con una condición de programación qué queremos hacer o qué necesitamos hacer para que el software haga la solución de manera automática. 4. Los métodos numéricos son un vehículo o un canal eficiente para poder aprender a servirse de las computadoras. Y 5. La mayoría de los métodos están diseñados para ser usados en las computadoras. Hasta aquí ha llegado mi parte y muchas gracias.